Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor en esta mañana de sábado. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a concentrarlos haciendo una oración para que Dios dirija el estudio de su palabra. Así que vamos a orar. Oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por permitirnos en esta mañana poder estudiar tu palabra y poder estar atentos a ella. Te pedimos, Señor, de que nos dé sabiduría, inteligencia para poder interpretar tu palabra. Bendice a todo tu pueblo para que podamos estar atentos, podamos conocer lo que tú quieres para nosotros a través de las Escrituras. Tu Espíritu Santo sea el guía de este estudio. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a hacer un estudio profundo sobre lo que es el Armagedón. La palabra Armagedón solamente se encuentra una sola vez en la Biblia y está en Apocalipsis capítulo 16, versículo 16. Pero para que leamos el contexto, vamos a leer desde el versículo 13. Y vamos a notar, hermanos, que el Armagedón es la última gran batalla entre el bien y el mal y que inicia bajo la sexta plaga y termina en la séptima. Es muy importante eso. La palabra Armagedón, como dije al principio, se encuentra una sola vez en la Biblia y se encuentra en Apocalipsis 16, versículo 16. Pero leamos el contexto, que es la sexta plaga, porque el Armagedón se da en la sexta plaga. Vamos a hacer un estudio profundo en realidad qué es esta batalla del Armagedón o en qué consiste, y vamos a ver qué significa la palabra Armagedón. Leamos lo que dice la sexta plaga. Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana, pues son espíritus de demonio que hacen señales y van a los reyes de la tierra, a todo el mundo. Noten que son todos los reyes de ¿qué? De la tierra, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama ¿cómo? Armagedón. Noten que esta es una batalla mundial, porque en esta batalla se van a concentrar todos los reyes de la tierra. Noten qué interesante. Y dice que el lugar donde se va a llevar esta batalla, ¿cómo se llama? Que en hebreo se llama ¿cómo? Armagedón. Ahora, vamos a hacer un estudio profundo sobre si esta batalla va a ser en un lugar determinado o si esta palabra Armagedón debe de entenderse simbólicamente y no como un lugar geográfico en el mundo. Ahora, antes de eso quiero presentarles 3 posturas que hay sobre el Armagedón, 3 posturas en el mundo cristiano, no solamente en el ámbito adventista, sino que también en el mundo cristiano, cómo lo interpretan otras religiones, lo que es el Armagedón. Por lo menos voy a citar 3 posturas sobre cómo lo entienden lo que es el Armagedón. La primera postura, creen de que el Armagedón será la tercera guerra mundial que va a terminar con una aniquilación total del planeta. Eso creen algunos, que va a ser la tercera guerra mundial. Va a ser peor que la primera y la segunda guerra mundial. Esta tercera guerra, dicen ellos, que se llama Armagedón. La segunda postura es que esta batalla del Armagedón se va a llevar a cabo en un lugar determinado geográfico en el mundo, llamado el Monte de Megiddo, un lugar literal que está cerca del Monte Carmelo, a pocos kilómetros del Mediterráneo. O
o el Medio Oriente en general. Hay una zona allí donde se encuentra el petróleo árabe y los minerales del Mar Muerto. Allí hay un gran valle llamado el Valle de Jezreel. Este valle mide aproximadamente 300 kilómetros cuadrados. Y en este lugar, según las historias, en la antigüedad se llevaron a cabo grandes batallas en este valle de Jezreel, que está en el Mediterráneo, que algunos creen de que allí se va a llevar a cabo la gran batalla del Armagedón en el monte de Megido, o que está cerca del monte Carmelo. Eso interpretan algunos. La tercera postura es la siguiente: ven el Armagedón como la última batalla entre el bien y el mal de los poderes políticos y religiosos unidos para destruir al pueblo de Dios, culminando con la guerra entre Cristo y Satanás y sus ejércitos. Esta es la tercera postura sobre lo que interpretan el Armagedón. Ahora, ¿cuál de estas tres posturas es la que está más apegada al contexto bíblico? Para eso vamos a ver la etimología de la palabra Armagedón. O sea, ¿qué significa en el idioma original la palabra Armagedón? Eso significa la etimología. Es interesante, hermanos, que busqué toda la información respecto a el Armagedón, busqué diccionarios, qué opinaban algunos escritores bíblicos, algunas fuentes, algunos libros, investigué por todos lados sobre lo que es Armagedón. Y la sorpresa que me llevé es la siguiente, hermano. El apóstol Juan dice que esta batalla se va a llevar a cabo en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Noten qué interesante, el apóstol Juan está escribiendo en griego, pero él está citando el hebreo, porque dice que en hebreo ese lugar, ¿cómo se llama? Armagedón. Hice una investigación profunda sobre esto, hermanos, y la sorpresa que me llevé, hermanos, es que no existe tal lugar llamado Armagedón ni en la antigüedad ni en ningún lugar. Mire qué interesante. No existe tal palabra ni tal lugar geográfico llamado Armagedón. Pero ¿por qué que Juan está diciendo que ese lugar se llama Armagedón en hebreo? Si no existe esta palabra ni tan siquiera el lugar llamado Armagedón. No existe geográfico. Ustedes pueden buscarse mapas antiguos, historia, arqueología, y no existe tal lugar geográfico llamado Armagedón. Pero ¿por qué el apóstol Juan está diciendo que el lugar se llama en hebreo Armagedón? Es muy interesante eso, que el apóstol Juan está escribiendo en griego. Ahora, algunos intérpretes, al no poder conciliar esto, han llegado a deducir que esta palabra Armagedón viene del nombre Megido, el nombre que les acabo de decir hoy, que es una llanura de Jezreel que está cerca del Mediterráneo, cerca del monte Carmelo. Creen de que Juan se estaba refiriéndose a esa llanura de Jezreel, donde en la antigüedad se llevaron grandes batallas de ejércitos. Entonces ellos deducen que este nombre Armagedón, Juan estaba pensando seguramente en el monte de Megido o en el valle de Jezreel. Esto es para conciliar el término Armagedón, ya que no existe un lugar geográfico llamado Armagedón. Entonces ellos dicen, se deduce que sea esta llanura que mide 300 kilómetros cuadrados. Es interesante. Ahora, hay algo muy interesante, hermanos, de que es imposible. Noten lo que voy a decir, hermano, pongan atención, porque queremos descifrar este enigma.
Es imposible, hermanos, que podamos localizar el Armagedón o relacionarlo con el monte de Megiddo. ¿Por qué razón? Porque esta llanura solamente mide 300 kilómetros cuadrados. Pero la profecía dice que en este lugar llamado el Armagedón se van a conciliar o se van a reunir todos los ejércitos del mundo. Es imposible, hermanos, de que en este lugar quepan todos los ejércitos del mundo. Es imposible, hermanos, que en esta llanura puedan almacenarse 200 millones de caballos. Y es ilógico, no hay ni siquiera 200 millones de caballos en el mundo. Entonces es inconcebible pensar de que Juan estaba pensando como Armagedón en el monte de Megiddo o la llanura de Jezreel. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? Porque Apocalipsis dice que Satanás reunirá a todos los reyes del mundo, y no creo que en ese lugar quepa tanta gente de todo el mundo, ni todos los ejércitos del mundo. Entonces queda descartada la idea de que Juan estaba pensando en el monte de Megiddo o en la llanura de Jezreel. ¿Están conmigo? Si queremos conciliar de que Juan estaba pensando en el monte de Megiddo, como dicen algunos expositores bíblicos, expertos en historia y en arqueología, pero aún queda por descifrar el enigma. ¿Qué es entonces el Armagedón? Ahora, es interesante, hermanos, que Armagedón no existe geográficamente. No existe un lugar geográficamente. No existe tal lugar. Entonces la interpretación de Megiddo queda descartada. Entonces, tenemos que buscar otra interpretación para conciliar estas palabras que dice Juan y que están relacionados con la sexta plaga. Es muy interesante, hermanos, de que entonces este lugar llamado Armagedón debe de interpretarse simbólicamente, no literal, ya que todos los elementos mencionados en la sexta plaga tienen que ver con términos simbólicos. El Éufrates es simbólico. No podemos pensar de que el Éufrates es un río que está allá en Mesopotamia, que divide al río que divide Babilonia, porque Babilonia estaba situada en dos ríos, que significa Mesopotamia, entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Ustedes buscan en Google el Éufrates y van a ver que es un río que se está secando. Es inconcebible pensar de que estos elementos deben de interpretarse literales. El Éufrates, las ranas, los reyes del oriente. Estos son términos simbólicos que significan algo en profecía. Los reyes del oriente representan la segunda venida de Cristo, que viene Cristo con sus ángeles, después de que el río Éufrates de Babilonia se ha secado. El río Éufrates de Babilonia, ¿qué representa? Las muchedumbres que ayudan a la Babilonia espiritual para que se sostenga y se jacte de poder político y religioso. O sea, los términos en la sexta plaga deben de interpretarse simbólicamente, no literalmente, y esto incluye el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El lugar debe de interpretarse como simbólicamente y no geográficamente, porque no existe tal lugar y es imposible aplicarlo a la llanura de Jezreel cerca del Mediterráneo en el Monte Carmelo. No cabe ahí tantos millones de caballos ni tantos ejércitos en 300 kilómetros, porque esta guerra va a ser una guerra mundial de todos los reyes del mundo. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? Ahora, vamos a seguir profundizando. Si este lugar, Armagedón, debe de interpretarse simbólicamente, ¿qué significa Armagedón? ¿Qué significa? Hay otra interpretación que está más apegada a la etimología y es la siguiente. Y es de que el apóstol Juan, cuando recibió esta visión, estaba pensando en una palabra hebrea, Armoed,
esta palabra Armoed significa monte del testimonio. Es la misma que encontramos en Isaías 14:13, donde Satanás dijo: me sentaré en el monte del testimonio. La palabra Armoed en el hebreo significa monte de testimonio o monte de Sión. Es un lugar para describir el trono de Dios, el monte del testimonio. Así le llamó Salomón a donde estaba construido el templo, el santuario, el templo de Jerusalén. El monte del testimonio, porque Jerusalén terrenal era como una representación y una copia de la Jerusalén celestial o el monte del testimonio donde mora Dios, y el cual Satanás quería usurpar ese lugar según Isaías capítulo 14 versículo 13. Por lo tanto, hermanos, Juan estaba pensando no en un lugar geográfico, sino en un lugar simbólico para representar el monte del testimonio o el monte de Dios. Ahora, es interesante que este enigma nos va a ayudar a descifrar qué es el Armagedón simbólicamente. Es interesante, hermanos, notar de que los 144,000 ¿a dónde están parados? Según Apocalipsis 14:1. ¿Están parados a dónde? Están parados triunfantes, pero ¿en qué lugar? Apocalipsis 14:1 dice que están parados en el monte ¿de qué? De Sión. Noten qué interesante. Ahora, hermanos, pero ¿por qué los 144,000 se relacionan con el monte de Sión? Si ustedes miran, hermanos, todas las referencias de los 144,000 en el libro de Apocalipsis, los 144,000 es el último remanente que va a pasar por el tiempo de angustia de Jacob o la gran tribulación. Eso lo dice Apocalipsis 7:14 y lo dice Daniel 12:1. El tiempo de angustia de Jacob, que lo pasarán solamente los 144,000. Pero es interesante que Juan en Apocalipsis 14:1 ve a los 144,000 victoriosos, salidos de la gran tribulación, pero ¿a dónde están hoy? En el monte de Sión, como saliendo victoriosos del tiempo de angustia de Jacob. Es muy interesante eso. Los 144,000, hermanos, van a ser el último remanente que va a soportar la ira del dragón. Eso lo dice Apocalipsis 12:17, donde el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, es decir, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Es muy interesante eso, hermanos. O sea, esta batalla del Armagedón debe de interpretarse simbólicamente. El lugar representa al pueblo de Dios que va a soportar la ira de los poderes políticos y religiosos solamente porque este pueblo guarda y exalta los mandamientos de Dios. Y esta gran batalla del Armagedón terminará entre la última lucha entre Cristo y Satanás y sus ejércitos, ya que la Biblia dice que cuando se seca el río Éufrates aparecen los reyes del oriente. Es una señal de que Cristo viene con sus ángeles en su segunda venida. Los reyes del oriente representan allí a Cristo y sus ángeles, así como Ciro venía del oriente, de donde sale el sol, y secó el Éufrates literal de Babilonia para que Ciro conquistara Babilonia, tal como lo dice Daniel capítulo 5. Todo es tipológico. El Éufrates, los reyes del oriente, los tres espíritus inmundos a manera rana. El lugar que en hebreo se llama Armagedón es simbólico. Es interesante, hermano, que esta batalla del Armagedón va a ser una última guerra donde se van a reunir todos los poderes políticos y religiosos para matar a un remanente que la profecía le llama los 144,000. Y esta batalla culminará entre Cristo y Satanás. Saben de que la profecía dice de que cuando Cristo viene por segunda vez, viene con un ejército. Y en esta tierra va a haber otro ejército esperándolo para llevarse a cabo una gran batalla. Noten lo que dice Apocalipsis 19, versículo 11 al 14. Aquí se mencionan términos de batalla. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 a 14 dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Esto es la segunda venida de Jesús.
y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Noten que son términos de batalla. Viene a vengar la sangre de los mártires, y en su nombre el verbo de Dios y los ejércitos celestiales. Noten, hermanos, cómo viene Jesús. ¿Quiénes lo siguen? Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y le seguían en caballos blancos. Pregunto, ¿qué términos son estos? Son términos de ¿qué? De batalla y de guerra. Cristo viene como capitán con sus ejércitos celestiales y montados ¿a dónde? En caballo. ¿Pero para qué viene? Viene a luchar ¿contra quién? Con otro ejército. Miren quién es este ejército. Versículo 18. Noten cómo dice. Apocalipsis 19, ya les dio la cita. Apocalipsis 19, también va a haber otro ejército. Versículo 19. Y vi a la bestia. Noten que aquí se describe el Armagedón. Y vi a la bestia. ¿Quién es la bestia, hermanos? La última fase del catolicismo romano o del papado en su fase perseguidora. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra. O sea que ¿a quién le van a ayudar a la bestia? A recobrar su poder mundial, los reyes de la tierra. Noten que está hablando en términos mundiales. Es imposible interpretar el Armagedón como un lugar geográfico. Esta va a ser una batalla mundial. Y noten cómo dice. Y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos, noten, para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Noten que todos estos son términos de batalla. Muy interesante. Ahora, noten lo que dice el espíritu de profecía. Yo me quedé impactado, hermanos. Noten lo que dice el espíritu de profecía. Relaciona el Armagedón con una batalla entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Y la guerra va a ser por los mandamientos. El mal, el ejército. Primero hay una guerra literal, ejércitos literales peleando contra el pueblo de Dios, pero detrás de esa guerra hay ejércitos espirituales, Cristo y Satanás, y ambos ejércitos luchando por la supremacía del mundo, el Armagedón. Noten lo que dice esta cita, manuscrito 175, escrito en el año de 1899. Noten lo que dice Elena de White. Necesitamos estudiar el derramamiento de la séptima plaga. Oiga, necesitamos como adventistas conocer lo que significa la séptima plaga. Los poderes del mal no se rendirán en el conflicto sin una lucha, pero la providencia tiene una parte que desempeñar en la batalla del Armagedón. Cuando la tierra sea alumbrada con la gloria del ángel de Apocalipsis 18, los elementos religiosos, buenos y malos, despertarán su sueño y los ejércitos de Dios vivo ocuparán en el campo. Noten cómo va a culminar esta gran batalla entre demonios, ejércitos demoníacos, guerreando contra Cristo. O sea, va a ser una batalla entre el bien y el mal. La última batalla. Y la pregunta es, hermano, ¿quién creen ustedes que va a ganar esta batalla? ¿Saben de que Satanás siempre ha sido un perdedor? De todas las guerras que ha tenido, ninguna ha ganado. O díganme si ha ganado alguna. ¿Quién lo venció en el cielo? Miguel y sus ángeles luchaban ¿contra quién? Contra el dragón. ¿Venció el dragón? No. Y no prevalecieron. Y fue lanzado el gran dragón. El diablo nunca ha ganado ninguna batalla. Entonces, ¿qué desperdicio será, hermanos, de que la mayoría del mundo se decidirá mejor por el perdedor? ¿Saben que la Biblia dice que los impíos que se van a perder son como la arena de qué? Del mar. Apocalipsis 20.
Noten cómo dice esta otra cita. Review and Herald, mayo del 13 de 1902, página 9. Noten cómo dice la sierva del Señor. Un terrible conflicto está delante de nosotros. Nos acercamos a la batalla del día del Dios Todopoderoso. Lo que ha estado sujeto será puesto en libertad. El ángel de la misericordia está plegando sus alas, preparándose para descender del trono y abandonar el mundo al gobierno de Satanás. Los principados y potestades de la tierra se hallan empeñados en airada revuelta contra Dios y el cielo. Listos llenos de odio contra los que sirven al Señor. Y pronto, muy pronto, se peleará la última gran batalla entre el bien y el mal. La tierra ha de ser el campo de batalla. ¿A dónde va a ser el Armagedón, hermanos? ¿En el valle de Jezreel, en el Megido? No. Ese lugar representa ¿qué? El mundo. La batalla va a ser mundial entre poderes políticos y religiosos guerreando contra el remanente y contra Cristo y Satanás. La batalla será mundial. La escena del conflicto final y la victoria postrera. Aquí, donde por tanto tiempo Satanás ha inducido a los hombres a ir contra Dios, la rebelión ha de ser suprimida para siempre. En esta tierra se va a desarrollar la última batalla entre el bien y el mal, que Apocalipsis le llama el Armagedón. El Armagedón, hermanos, no va a ser una guerra por caracteres políticos o por petróleo o por el oro o por la tecnología 5G. La batalla va a ser únicamente ¿por qué? Por exaltar los mandamientos de Dios. Va a ser una guerra espiritual. Y claro, física, pero detrás de esta guerra va a haber una guerra ¿qué? Espiritual. Noten cómo dice Conflicto de los Siglos, página 639. El último gran conflicto entre la verdad y el error no es más que la última batalla de la controversia que viene desarrollándose desde hace tiempo con respecto a la ley de Dios. Esa batalla que inició una vez en el cielo, ¿cómo culminará? En una batalla ¿qué? Mundial y cósmica llamada el Armagedón. Última cita, carta 79, escrita en el año de 1900. Noten lo que dice la sierva del Señor. Todos los que no tienen el espíritu de la verdad y no obedecen a los mandamientos de Dios se unirán bajo la dirección de agentes satánicos. Pregunto, ¿cuántos grupos van a haber? 2. Si no estamos en uno, ¿estaremos a dónde? Si no perseguimos, ¿vamos a hacer qué? Perseguidores. Van a haber 2 grupos: los que exaltan los mandamientos de Dios y los que persiguen a quienes los exaltan. Todos los que no tienen el espíritu de la verdad y no obedecen a los mandamientos de Dios se unirán bajo la dirección de agentes satánicos, pero no podrán poner sus poderes en acción hasta que venga el tiempo de la batalla del Armagedón. Tremendo, hermanos. Hermanos, es terrible lo que viene, hermanos. Es terrible. No hay pluma fecunda que pueda describir lo que pasará al pueblo de Dios solamente por exaltar los mandamientos. Pero ¿saben algo muy interesante, hermano? Hemos hablado del Armagedón, pero el centro de la sexta plaga no es el Armagedón. ¿Saben cuál es? Es interesante, hermanos, de que cuando el ángel Gabriel está describiéndole a Juan la sexta plaga, sucede una interrupción. ¿Y saben quién interrumpe? Es interesante, hermanos, de que este versículo que les voy a leer en muchas Biblias aparece de rojo. ¿Saben qué significa cuando una Biblia pone un versículo en rojo? ¿Saben qué significa? Es porque eso lo habló ¿qué? Dios directamente.
No lo dijo por medio de un ángel ni por medio del profeta, sino que lo habló directamente. Este versículo que les voy a leer es un interludio. Los teólogos le llaman un interludio. Es una introducción que se hace al momento que se describe la sexta plaga. Apocalipsis 16:15. Apocalipsis 16:15. Noten qué interesante. ¿Alguien tiene este versículo en su Biblia marcado de rojo? ¿Sí? Por ejemplo, hay Biblias que traen ese versículo de rojo. Pero mire cómo dice: he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Este versículo es un interludio entre la sexta y séptima plaga. ¿Qué representa, hermanos, andar desnudo en profecía? ¿Qué representa estar desnudo? ¿Qué representa tener vergüenza? Porque este interludio es de suprema importancia, porque es Dios quien está hablando aquí directamente. Él interrumpe la visión y dice: he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda su ropa para que no ande desnudo. Pero ¿por qué es tan importante esta interrupción? ¿Por qué Jesús interrumpe y dice esto? ¿Por qué? Porque esto depende de la salvación de la humanidad. Porque los que estén vestidos y no anden desnudos soportarán ¿cuál batalla? La gran batalla ¿de qué? Del Armagedón. ¿Qué representa estar desnudo? ¿Y qué representa estar vestido? ¿Saben qué representa estar vestido con la justicia de Cristo? Los únicos que van a poder soportar esta crisis mundial y esta batalla mundial serán los que estén con Cristo y su justicia. De nada sirve que conozcamos profecía, que conozcamos cada elemento de la sexta plaga, pero si no estamos preparados para esa grandilla y si no estamos con Cristo y su justicia, estaremos del lado de ¿qué? Del perdedor. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Hermanos, nuestra victoria final está solamente en Jesús y su justicia. Viene tiempo, hermanos, donde a la iglesia y a cada miembro de la iglesia, por ser el fiel, se le va a quitar todo apoyo político, religioso. Familiares se van a volcar encima. Esposo contra la esposa, padre contra los hijos, suegra contra la nuera. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Viene un tiempo donde cada miembro de la iglesia va a depender únicamente ¿de quién? De Cristo. Tremendo, hermanos. Y podríamos mencionar otras historias tipológicas. ¿Se acuerdan ustedes de un hombre de que se le apartó toditita ayuda y solamente quedó él dependiendo de Dios? Mencióneme uno. Job. La historia de Job es una historia tipológica. Se le volcó la mujer, perdió el ganado, perdió hasta su salud. Pero ¿qué es lo que el diablo no pudo arrebatarle? Estar vestido ¿de qué? De la justicia de Cristo, porque Job estaba ¿con quién? Con Jesús. Y no importa lo que el diablo quiera hacer, el diablo podrá matar al pueblo de Dios, podrá perseguirlo, podrá agobiarlo, podrá desesperarlo. Pero nada de eso valdrá, porque el pueblo de Dios estará ¿qué? Con Cristo y su justicia. Y eso es lo que va a dar la victoria a los hijos de Dios sobre esta gran batalla acampal entre los demonios y los hijos de Dios. Y saben algo, hermanos, lo que voy a decir es poderoso. Un hijo de Dios, por débil que sea,
Pero si está con Cristo Jesús, es más poderoso que todos los demonios. ¿Oyeron lo que dije? Un hijo de Dios, por muy humilde que sea, pero si está con Jesús, el diablo jamás va a poder derrotarlo, porque los que están con Cristo son llamados elegidos, fieles y vencedores. Hermanos, Dios tenga misericordia de nosotros y nos dé la victoria sobre el diablo, el pecado y el mundo, solamente para su gloria y su honra. Dios les bendiga.